Mira, es aquí. Aquí en este lado. Aquí te da el dolor y pasa así para el hombro izquierdo. Y te coge puede coger el Y brazo después también. por la parte de adentro del brazo. ¿Y eso da a cualquier edad o hay una edad? Está preocupado. A ustedes le da primero con nosotros. Pero a mí ustedes de los 45. Pero yo estoy en peligro de... No, tú ah, no. bueno. Como te faltaba los 45. Y nosotras creo que después de los 60. La angina de pecho, mis buenos amigos, ese es el tema hoy, el tema médico, en el que me he documentado bastante bien. Ya casi que te gradúas. No, a mí nada más me hace falta 5 años de estudio de medicina y... Profe, ¿cuánto dura la especialidad de cardiología? 5 también. Y 4 de la especialidad. y 4, 5 y 4. Eso es lo único que a mí me hace falta para ser doctora. Ya, bueno. Un tema de interés, seguro. Este tema me apasiona porque, bueno, lo he vivido en mi familia y porque es la angina de pecho, ya se los dije, es una de las principales causas de muerte. Hay un tipo de angina de pecho que es la que hace más daño que la otra, en fin. Y no sé si será bueno o malo que avise que dé ese dolor ahí, pero dicen que el dolor es tremendo y tenemos la suerte de tener al doctor Luis Ochoa con nosotros, al doctor Ochoa, y que siempre es tan esclarecedor, tan exacto, y yo agradezco muchísimo el tiempo que le dedica a la revista, de llegar desde La Mejeira, cuando no tiene consulta tiene, él es presidente de la comisión, es doctor, comisión de muerte súbita, que eso también le está llevando mucho trabajo porque tiene un importante evento en noviembre, en fin, pero el doctor siempre nos dice que sí y es una suerte para ustedes y para nosotros contar con su complicidad. No, y además, Raquel, el público agradece su presencia, así nos los deja saber siempre a través de redes sociales porque el doctor es una institución, tiene mucho conocimiento que aportar y es una clase magistral siempre que accede a nuestra invitación. Yo tengo también el segmento de noticias culturales, estaré compartiendo con Eva González, esa gran amiga, directora de Irreverencias Producciones. Viene a contarnos sobre la tercera edición del taller Movimiento Creativo para la Inclusión, que bueno, tiene ya su tercera edición y hay detalles que estoy seguro el público va a agradecer. Y tengo también a una flautista a quien queremos muchísimo, Belinda Guerra, a quien siempre nos encanta que regrese a la revista. Esta vez viene a invitarnos a un concierto especial mañana en el Pabellón Cuba del maestro Bobby Carcassés, Premio Nacional de la Música, Premio Maestro de Juventudes, una institución también de la cultura cubana, y está pues un concierto cargado de grandes invitados. Bueno. Y Belinda es una de las invitadas y además tiene toda la información del resto de los músicos, de los cantantes que van a estar en escenario y de todo lo que va a pasar desde el Pabellón Cuba. Bien. Bueno, pues hoy está la sección del día que con Mileida Menéndez, sexualidad y sociedad, sexo y sociedad, lo podemos llevar por muchas aristas, pero ella va a hablar sobre la educación sexual en las escuelas. Y esto es un proyecto que ella abraza con muchísima fe y comienza el curso escolar. Y nos va a hablar de eso y también de su proyecto Sentidos Cuba, que tiene un evento fantástico que quiero que conozcan porque podremos participar junto a Sentidos. Así que espere la sección del día, espere todo hoy con nosotros. Recuerde que lo tenemos todo o casi todo y buena música para comenzar. Así es, y siempre estamos pensando en el público, aceptando recomendaciones que llegan siempre a través de las redes sociales y hoy vamos a complacer con 2 mexicanos muy populares y queridos de nuestro país. Aquí está Yuridia y Alejandro Fernández. Un bendito día en la portada musical de Tarde en Casa. Pues sí, mis buenos amigos, nuevamente nuestro programa se prestigia con la presencia del doctor en Ciencias Médicas, investigador y profesor titular, especialista de 2º grado de Medicina Interna y de Cardiología y presidente de la Grupo de Muerte Súbita de nuestro país, especialista del Hospital Hermanos de Mejeira, el doctor Luis Alberto Ochoa Montes. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar y sé que el Congreso de noviembre sobre muerte súbita lo tiene muy ocupado. Le adelanto que va a ser un éxito. Y él me hablaba del Congreso y yo le insistía en que quería que estuviera aquí con nosotros con la angina de pecho. Profe, porque se habla mucho de ella, que si es un dolor en el pecho, ¿cómo usted definiría a una persona que no es médico, los que nos están viendo ahora, qué cosa es la angina de pecho? Esto que me estás preguntando por primera vez lo describió un médico el 21 de julio de 1768, hace 257 años. Hizo una presentación ante la Real Academia Médica de Londres, William Heberden. Y el término angina de pecho proviene, angina viene del griego ancón,
y pecho, del latín pectus, y se define muy sencillamente como una sensación de estrangulamiento referida al pecho. Las primeras descripciones de los primeros casos, los pacientes venían con sensación de una opresión o una sensación de que algo los estrangulaba a nivel del centro del tórax. Es la definición más elemental, más sencilla, que como verás ha trascendido a lo largo de los siglos. Exactamente. Ya modernamente pudiéramos decir que es una expresión clínica, es un síndrome clínico donde el pilar fundamental es el dolor precordial, el dolor en la región del tórax, debido a una enfermedad de las arterias coronarias que nutren al corazón. Ya, que sí, lo que va irrigando la sangre. Doctor, ¿es frecuente en el mundo, frecuente en Cuba? Es frecuente. Cuando uno analiza, digamos, los reportes, los informes de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en materia de mortalidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y las cardiovasculares en primer lugar constituyen la causa más frecuente de muerte. Más de 20 millones de personas fallecieron el pasado año en el mundo solamente por enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Esta realidad es una realidad que nos toca muy de cerca a los cubanos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en Cuba desde hace más de 5 décadas. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, las que tienen que ver con las arterias que nutren al corazón, con las enfermedades coronarias, la enfermedad isquémica, tanto crónica como aguda, representa más del 60%. O sea que evidentemente es la principal causa de muerte de los pacientes, bueno, de las personas en Cuba. La angina de pecho es una expresión, o puede ser una expresión dentro de las crónicas o dentro de las formas agudas, en dependencia del tipo que se trate. Varios tipos Hay varios tipos, pero aún así representa más del 50% dentro de la enfermedad cardiovascular en Cuba, dentro de las enfermedades isquémicas del corazón. Ya. ¿Cuáles son los tipos, doctor? Bueno, hay numerosas clasificaciones. Hay una clasificación muy elemental que tiene, vamos a decir, que tiene un significado desde el punto de vista clínico, pero tiene un significado también desde el punto de vista anatomopatológico, porque cuando se usa el apellido o el adjetivo estable o inestable, nos estamos refiriendo a la estabilidad o la solidez, la fortaleza de la placa de ateroma, la placa de grasa, que está causando estrechamiento, compromiso del flujo sanguíneo coronario. Pero cuando nos referimos al adjetivo inestable, estamos hablando de una placa que no es sólida, es una placa que fluctúa, es una placa que se erosiona, que se fragmenta, que sangra, que sufre hemorragia, que rompe, donde los destellos, los fragmentos, embolizan, viajan por la circulación y causan oclusión a nivel de las arterias coronarias y tributan en los cuadros coronarios agudos como el infarto agudo del miocardio. De tal manera que pudiéramos resumir la pregunta en que hay una angina de tipo estable o crónica estable, después vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, y existen varios tipos de angina de tipo inestable. ¿Cuál es la más mala o cuál es la peor? La angina de esfuerzo crónica estable es un padecimiento cardiovascular vinculado a compromiso en la circulación coronaria, pero este compromiso se debe generalmente a una enfermedad vascular aterosclerótica a nivel de las coronarias o una obstrucción fija, aunque en determinados momentos este grado de obstrucción puede variar. La más grave es la angina inestable, porque la angina inestable expresa inestabilidad, compromiso en la circulación coronaria debido a que hay una placa que se ha fisurado, se ha inestabilizado, se ha roto y potencialmente muchas veces constituye la antesala a los síndromes coronarios agudos, al infarto agudo del miocardio y a la muerte súbita. ¿A qué edad puede aparecer la angina de pecho en los hombres? Porque ya sé que hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Es una enfermedad como las enfermedades cardiovasculares con una mayor prevalencia y una mayor incidencia en hombres a partir de la 4ª década de la vida. Se dice que la enfermedad isquémica del corazón corre paralelo básicamente con la edad, sobre todo por el influjo de los factores de riesgo cardiovasculares. Hay factores de riesgo que son fijos, como puede ser el sexo, como puede ser la edad, como puede ser la etnia, como puede ser, digamos, el color de la piel, la raza, condiciones antropométricas, etcétera, pero hay otros factores potencialmente modificables que en la medida que el individuo es portador de esos factores, como puede ser el tabaquismo, factor de riesgo cardiovascular mayor, sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, la inactividad física, en la medida que el individuo va trascendiendo por la vida, la genética, la expresión heredofamiliar, porque esto es una enfermedad con un componente heredofamiliar importante, padres con enfermedad coronaria, tíos con enfermedad coronaria, abuelos con enfermedad coronaria, varios hermanos con historia de enfermedad coronaria, y una expresión ambiental. La expresión ambiental básicamente está
por la acción, la combinación, la asociación de los factores de riesgo cardiovascular. En hombres, a partir de los 45 años, en la mujer un poco más, que se ve retardado, posterior a la sexta década de la vida, donde la mujer ya pierde, digamos, las bondades, por decirlo de alguna manera, que confiere la protección estrogénica que le confiere durante la etapa fértil de su vida. Y se está viendo en el mundo, se está viendo en Cuba también, un incremento de este tipo de enfermedad asociada en la mujer ya un poco más al hábito tabáquico, sobrepeso y obesidad, y a la condición metabólica de la diabetes mellitus. Ya. Bueno, yo creo que en alguna medida hemos viajado por las causas ya. Si voy a hacer una parada y si usted quiere regresar sobre las causas, los síntomas, las causas asustan un poco porque hay algunas que están en nuestras manos, sobre todo los hombres están en las manos poderlas evitar, algunas, las que no sean de herencia. Algunos más que causas son factores de riesgo. Son factores. Profe, pues sí, vamos a hacer una paradita. No se asuste, amigo, pero es bueno hablar así, directo de la angina de pecho y del corazón, y esta primera causa de muerte en nuestro país. Para relajar un poco, vamos con esta sección que regresa, la cámara escondida. Bueno, pues relajamos un poco y regreso con el doctor Ochoa sobre la angina de pecho. Me llamaba la atención los dos casos, la estable e inestable, y bueno, que usted decía que es peligrosa la inestable. Las dos son peligrosas, pero la inestable más. ¿Qué síntomas, cómo se manifiestan estas dos, la estable y la inestable? ¿El dolor siempre es en las dos? El denominador común en ambos cuadros es el dolor. De aquí de pecho. Lo que las condiciones en que aparece el dolor es diferente, en un caso y en el otro. En la angina de esfuerzo crónica estable, primeramente estamos hablando de un paciente con elementos de cronicidad, un paciente con antecedente de enfermedad coronaria, es un paciente crónico, donde tiene dolor, pero el dolor básicamente es un dolor reproducible, recurrente, que aparece en condiciones de esfuerzo físico. Por eso es el típico individuo que te dice, cuando yo camino 10 cuadras, tengo que parar porque tengo un dolor en el centro del pecho que me aprieta, que me oprime. En otras ocasiones una sensación de disconfort, una molestia precordial. Ese dolor muchas veces tiene una irradiación característica a los hombros, sobre todo el hombro izquierdo, a la cara interna del brazo izquierdo. Se irradia a los maxilares, se irradia a la mandíbula, puede tener una irradiación a la región del abdomen, lo que le dicen comúnmente la boca del estómago, o puede tener una irradiación posterior hacia la espalda, hacia la región interescápulo-vertebral. ¿Qué característica tiene la estable? Que es reproducible, o sea, siempre que el individuo camina una cantidad, digo caminar como subir cuesta arriba, como levantar objetos pesados, como exponerse a los cambios bruscos de temperatura, una comida copiosa, está muy descrito en los individuos que consumen grandes cantidades de alimentos, después una comida copiosa, los cambios bruscos de temperatura, de calor a frío, la aparición del dolor. Todos tienen un denominador común, y es que el dolor se desencadena a partir de una sobrecarga en el trabajo del corazón. O sea, hay un desequilibrio entre lo que el corazón le está llegando de sangre a través de sus arterias coronarias que lo nutren y la demanda. La demanda es muy superior. La demanda cuando el individuo camina, cuando hace un ejercicio físico, cuando se expone al frío, a un cambio de temperatura. El individuo, hay factores predisponentes, por ejemplo, como la anemia, las infecciones, la fiebre. Todo lo que sobrecarga el corazón, haga que aumente su frecuencia, haga que se contraiga más. Y aumenta el trabajo del corazón, está predisponiendo un incremento de esta problemática. Ahora, la angina inestable, todos dicen que alguna vez comenzó este cuadro por primera vez. Hay varios tipos de angina inestable. Está, por ejemplo, la angina de reciente comienzo. Es el individuo que no tiene angina y que en el transcurso de las últimas 3 o 4 semanas comienza con las manifestaciones. Este elemento de inestabilidad se conoce como angina inicial o angina inestable de reciente comienzo. Muchas veces esta placa aterosclerótica, estamos hablando de una obstrucción coronaria, se solidifica, se estabiliza, y aunque hay un compromiso coronario, este individuo que es diagnosticado y tratado puede llevar una vida aparentemente normal con toda una serie, básicamente, de recomendaciones médicas. En otro caso, esto que comenzó como una angina inestable evoluciona a un síndrome coronario agudo, el individuo tiene un infarto de miocardio, o puede ser la expresión de un trastorno de ritmo mayor y, lamentablemente, morir el individuo. Hay otros tipos, como por ejemplo la angina de empeoramiento progresivo. La angina que empeora progresivamente es un individuo que ya tiene un patrón anginoso, que ya tiene un diagnóstico, pero cuando acude a consulta te dice, doctor,
siempre, el patrón mío de angina, a mí me daba el dolor cuando caminaba 8 cuadras o subía varios tramos de escalera. Pero ahora ha cambiado totalmente. Ahora apenas camino 100 metros o camino una cuadra y tengo el dolor. O me aparece el dolor en condiciones de reposo. Me despierta el dolor en la madrugada. Tengo una angina cuando me acuesto en la noche, tiene una angina de decúbito. Correcto, o sea, ha variado el patrón en cuanto a frecuencia, duración, intensidad, incluso a los estímulos en que aparece. Eso denota agravamiento, empeoramiento del patrón anginoso. Y eso es un elemento de mal pronóstico porque, vuelvo y repito, tiende en muchos de los casos, lamentablemente, a producir una oclusión vascular coronaria completa que tributa en un síndrome coronario agudo, en un infarto agudo del miocardio. De tal manera, ¿qué diferencias hay? La angina de esfuerzo crónica estable aparece en condiciones de actividad física que sobrecargan la demanda del corazón, mientras que la angina inestable generalmente aparece en reposo. Ya. Y veo que está hablando de que la angina de pecho puede pasar, con una persona ya tratada, porque usted dice que está tratándose un problema del corazón X y aparece una angina de pecho que les avisa a ustedes otras cosas, ¿no? Correcto. Estamos hablando de un paciente o una paciente con factores de riesgo cardiovasculares, como los que hemos mencionado, algunos fijos, otros modificables, con determinados factores predisponentes, como hemos mencionado, como puede ser la exposición a baja temperatura, las infecciones, la fiebre, la anemia, son factores precipitantes o agravantes, las emociones, tanto negativas como positivas, los estados psicológicos, todo aquello que durante una situación emocional demande un incremento en la liberación de determinadas sustancias en el organismo, con un aumento de la actividad de uno de los sistemas nerviosos, el sistema simpático, aumenta la descarga de catecolamina, adrenalina, noradrenalina, etcétera, potencialmente tiende a agravar o empeorar las manifestaciones de obstrucción arterial coronaria. O sea, hay un individuo, usted puede tener, todos tenemos lesiones ateroscleróticas en la medida en que nacemos y avanzamos en la vida. Pero esto se puede ver agravado en determinados momentos de forma dinámica por la acción del sistema nervioso. Y estoy poniendo ejemplos ante situaciones, por ejemplo, como el estrés agudo, como las situaciones emocionales. De tal manera que no resulta anecdótico, a veces dicen las personas, bueno, tuvo un episodio coronario y se infartó por la emoción que tuvo. O tuvo dolor precordial a raíz de una noticia que le dieron, o una situación desde el punto de vista psicológico agudo. Puede ser. Usted está hablando, cuando usted me dice ateroma, yo veo una vena, no sé si una arteria, con una cosa que se formó allí y se desprendió. Y independientemente de que haya factores hereditarios, que haya otras enfermedades, eso yo he escuchado también que se forma por estilos de vida, que se come mucha sal, se come mucha grasa. ¿Qué me puede decir de prevenir un poco? Usted dice que se forman, que se van formando, pero ¿se puede prevenir que se forme ese aderoma? Hay un importante órgano, por decirlo, aunque lamentablemente no se habla lo suficiente de él, que es el endotelio vascular, que es la capa más interna de revestimiento de las arterias. El individuo nace y a medida que va transitando por la vida, se va perdiendo, digamos, las características normales, fisiológicas de este endotelio vascular. Cuando el individuo se va exponiendo, unos son factores genéticos, otros son factores ambientales, como los que estamos mencionando acá, el hábito tabáquico, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus, la inactividad física, el consumo, el uso y abuso del consumo de alcohol, por poner algunos ejemplos nada más, traen consigo que este endotelio se pierda, no se indegne, y comienza todo un proceso, básicamente, donde comienza a acumularse, en este caso, placas de grasa que van causando relieve o prominencia sobre el endotelio. Entonces, este flujo sanguíneo que iba por las coronarias, que era un flujo, vamos a decirlo, laminar, central, se va a ver afectado porque hay un área básicamente que está causando obstrucción a nivel de esta área. ¿Qué es lo que sucede? Que en las primeras décadas de la vida, esto no sucede a partir de la cuarta, quinta década de la vida. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en el mundo con lactantes, con niños pequeños que han fallecido por causas violentas o por otras causas no cardiovasculares, y se han hecho las necropsias y se ha demostrado lesiones ateroscleróticas en el árbol vascular, no solamente coronario, sino sistémico. Pero ¿qué sucede? En la medida que el individuo va avanzando, va viviendo, se va exponiendo a estos factores de riesgo modificables, el endotelio vascular resulta agredido, afectado, y entonces ya no es un endotelio sano, es un endotelio enfermo. Se va acumulando las placas de grasa. ¿Qué sucede inicialmente? Que hay una cápsula
fibrosa de tejido conectivo que protege, que hace que esta grasa, que estas placas de grasa, que se conocen como placas ateroma, como decía, se mantengan duras, sólidas, estables. Y el individuo, si no tiene un compromiso en la circulación coronaria superior a un 70%, muchas veces no tiene expresión clínica de esto. No sabe que tiene una enfermedad coronaria. ¿Cuándo sabe que tiene una angina de pecho? Cuando se expresa sintomáticamente con dolor precordial. Claro. O tiene falta de aire. Porque se puede desprender. Correcto. Ese Ahora, aroma. en la crónica estable, que estábamos hablando ahorita, este individuo tiene una placa sólida, estable, como su apellido lo dice, sólida, fuerte. Puede haber un compromiso en la circulación coronaria. Ese compromiso se dará síntomas o no dará síntomas en dependencia del régimen de actividad que tenga el individuo. Porque si es un individuo inactivo, que no sobrecarga de trabajo el corazón, que no tiene un esfuerzo físico importante, muchas veces la enfermedad no se expresa clínicamente. La enfermedad existe en el orden subclínico y se realizan determinadas investigaciones y se demuestra que el individuo la tiene. Pero ¿dónde es que comienza la preocupación? ¿Dónde es que se enciende el bombillo? Cuando el individuo comienza con el dolor precordial. Ya. Y este dolor precordial es expresión de que hay un trastorno y hay un desequilibrio entre lo que le está llegando al corazón para nutrirse, metabolismo, oxígeno, nutrientes, y las demandas que son superiores. El corazón no puede. La forma que tiene de llorar o de gritar el corazón es con dolor. Que es angina. Y es la angina. La angina es el dolor, Ya. la sensación de muerte inminente, la sensación de pérdida de la vida se escapa, falta de aire, palpitaciones, náuseas, mareo, inestabilidad, todas esas son manifestaciones que puede tener el individuo. Doctor, vamos a dejar reposar el tema, porque además el doctor habla y recordemos que en su primera intervención dijo que es frecuente la angina de pecho. Cuando regrese podíamos hablar de tratamiento. Correcto. Para la angina, y me imagino que para la angina y otros fenómenos que estén pasando en el corazón. Pero eso va a ser más adelante. Ahora les recuerdo que estamos en vivo, tenemos el 7831-2450, puede llamar, preguntar lo que desea el doctor Ochoa, es un privilegio tener en vivo al doctor Ochoa y que usted pueda preguntar y hablar con él, o por la pregunta telefónica o a través de nuestros grupos en las redes sociales. No deje de hacerlo si puede y quiere. Ahora los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta edición especial de jueves. Decía en los inicios que estaba feliz de recibir a dos mujeres hermosas, talentosas, amigas de la casa que siempre que tienen alguna presentación, evento importante como los de hoy, pues vienen a acompañarnos a la revista de Tarde en Casa. Bienvenidos entonces, Eva González. Muchas gracias. Y Melinda Guerra, gracias por estar hoy con nosotros acá. Voy a comenzar con Eva, que está más cerca, si me lo permites, Melinda, para hablar sobre la tercera edición de este taller tan especial que hemos sido voceros de él en otras ocasiones y que, bueno, ya decía que se estará celebrando del 8 al 12. Bueno, pues estamos muy satisfechos, felices de poder haber llegado a una tercera edición. Se va a realizar en el Bertolt Brecht, en la sala superior, porque no tiene ninguna barrera arquitectónica. Es importante porque ya sabes que el nombre es Movimiento Creativo para la Inclusión. Claro. Y dentro de inclusión realmente podemos abarcar todas las diversidades que tenemos los seres humanos. O sea, tú y yo somos diversos, claro. O sea, que estamos ahí, porque siempre tenemos una lectura un poco hacia las discapacidades, pero yo defiendo que todos somos seres discapacitados, que todos somos seres excluyentes y excluidos en determinados momentos, y que se trata de crear una cultura de inclusión, y desde las herramientas creativas, de las herramientas de lo que nos une, que es que todos tenemos piel, que todos tenemos cuerpo, pues podemos crear lazos y herramientas para poder ser más inclusivos y crear otros entornos donde nuestras sociedades avancen. Claro, en las ediciones anteriores muchas personas quisieron ser parte del mismo y esta vez no es diferente. Sé que la convocatoria cerró ya porque demasiadas personas, por decirlo de alguna manera, queriendo ser parte de este taller. Bueno, sí, es que a veces nos ha costado
llegarle a hacer determinados colectivos, y estamos muy satisfechos de que ahora mismo, pues además de efectivamente personas con discapacidades, también hay personas que simplemente son estudiosas de todo lo que pueda ser multiplicar herramientas de atención. También el colectivo de sordos, que de pronto está, bueno, quieren traer a 30, creo que vamos a tener que hacer un evento especialmente para ellos, pero se trata precisamente de que participen de otro modo. El año pasado participaron nada más que una parte y fue una cosa muy emocionante. También hay personas que tienen invidentes, ciegos, etcétera, y también estamos muy contentos de que el colectivo de diversidad, diversos colectivos de diversidad de género, incluido el colectivo trans masculino, trans femenino, están acercándose y muy interesados, porque también son temáticas y susceptibilidades y vulnerabilidades que tenemos alrededor de estos temas que tenemos que tratar. Claro, ya decíamos que bueno, ya está limitada la capacidad del mismo, sí, pero todavía pueden acercarse, claro. Sobre todo me gustaría que el último día, quizá el 12, puedan acercarse, que seguramente haremos una muestra y verán qué interesante es que podamos trabajar hermanadamente. Qué bueno, pues ya sabe el público que nos está viendo, si decide acompañarlos el día 12, ¿verdad? Pudieran llegarse para... Sí, a las 11 de la mañana o así, yo creo que haremos como un trabajo final a compartir. ¿Satisfecha entonces con el resultado hasta ahora? Bueno, sí. Vamos ahí. Pero sí, muy feliz, realmente muy feliz, estresada, muy ilusionada, pero... Yo te agradezco muchísimo, bueno, que sigas siendo parte de este taller tan importante, ¿verdad? Sí. Decir que agradezco mucho al Consejo de Artes Escénicas y a la Embajada, a la Consejería Cultural de la Embajada de España, con el programa Cerca, que posibilita que 2 especialistas catalanes, españoles, Teresa García Valenzuela y Aiden Sánchez, vengan a compartir estas herramientas. A compartir experiencias y herramientas, sí. Así es. Bueno, pues Belinda, yo decía de que mañana será un día especial en el Pabellón Cuba porque tendremos la suerte de disfrutar de un concierto maravilloso del maestro Bobby Carcassés, Premio Nacional de la Música, Premio Maestro de Juventudes y una persona que es referente para muchos músicos, me imagino que para ti también. Bueno, es como si fuera mi padre musical, realmente sabe que lo adoro y todo el que conoce a Bobby no puede más que amarlo, respetarlo, por esa labor tan maravillosa que ha hecho para los jóvenes de todos los tiempos y, bueno, por supuesto a través del Jazz Plaza, el fundador de Jazz Plaza. Entonces, bueno, nada, mañana es nada más y nada menos que su cumpleaños. Qué bien. Así que estaremos haciendo este conciertazo, celebrando su cumpleaños y toda la labor de su vida. Tenemos muchísimos invitados, tenemos a Beatriz Márquez. Qué bien. Era de Cuba. La banda que lo acompaña está Alejandro Falcón, Julito Padrón, Janio Abreu. Hay una mezcla también de generaciones, que es algo muy interesante. Está Bobby y están también, por supuesto, como sabemos, Julito, Alejandro Falcón, jóvenes. Está Andy Quincoses, Renny, Arosarena, que son jovencitos, 17, 16 años, y es increíble la manera en que tocan estos muchachos espectaculares. Y una vez más se pone de manifiesto que la música no tiene edad, no tiene límite, y que es eso, es el amor hecho sonidos. Así que mañana, todos, 6 de la tarde, Pabellón Cuba, los esperamos. Gracias a la Asociación Hermanos Saiz, que es la cual auspicia este concierto, y de verdad, estoy segura de que lo van a disfrutar al máximo. Y allí vas a estar también tú, regalándonos también tu talento. Por supuesto. Además de este concierto, ¿tienes otros proyectos por estos días? Bueno, por supuesto, me presento en mi casa habitual, la Zorrilla del Cuervo, cada jueves. Estaré mañana también en la Torre K, y así estamos. No por paramos, todos lados. por todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto, has venido bien acompañada con el pequeño Aarón. También quería aprovechar, bueno, para decir que mañana, bueno, digamos que todo sucede mañana, día 29, se hace el lanzamiento de mi primer disco, como tal, de mi música de Latin Jazz, producido por Julio Montoro, de la disquera inglesa To Me Music, así que estará por todas las redes, Spotify, Instagram, así que estaremos por allá, y me encantaría también que se acercaran y pudieran ser parte de esto que está sucediendo. Buscar entonces tu música para disfrutarla. Gracias. Y de manera presencial te estaremos viendo entonces en este concierto Pabellón Cuba junto al maestro, y también en La Zorra y el Cuervo, y en tantos lugares donde siempre prestigias la cultura cubana. Felicidades a ambas. Gracias por llegar hasta la revista. Éxitos en cada uno de sus proyectos. Siempre, un placer. Siempre para mí es un gusto tenerlas acá. Éxitos, Eva. Gracias por llegar. A usted. Gracias. Bueno, el saludo para el pequeño Aarón, que está aquí atento a la entrevista de su mamá. Para mi niño bello. Gracias a ambas. Si usted no se vaya, siga con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo hasta las 7 aproximadamente. Le acompañamos siempre por la señal del canal educativo.
Bueno, pues ya sé por el móvil y también por la asistente de dirección que atiende el teléfono que el tema les ha fascinado, que están muy interesados y que en cierta medida ha conmovido su curiosidad y su cuidado físico, que me parece que es lo más importante, la angina de pecho. Volvemos a agradecer al doctor en ciencias, profesor e investigador titular Luis Eduardo Ochoa. Alberto. Es que siempre decimos doctor Ochoa. A Ochoa por estar aquí con nosotros, aclararnos tantos elementos y sobre todo poder entender la angina estable y la angina inestable. Y usted me decía que quería aclarar algo en relación con ellas dos. A ver, la clínica es sí. más o menos parecida, Sí. lo que las circunstancias en que aparecen son diversas. Estábamos hablando de las causas. De las causas. Cerca del 90% de los casos, más de un 90% de los casos, como bien estábamos conversando ahorita, se debe a una obstrucción de las arterias coronarias por placas ateromas, que es el fenómeno que se conoce como aterosclerosis. Aterosclerosis. Que es el depósito, básicamente, de las placas ateromas en las arterias coronarias que producen obstrucción coronaria, afectan la circulación y producen el llamado desequilibrio entre lo que el corazón se nutre y lo que demanda, básicamente, ante diferentes circunstancias fisiológicas o pueden ser patológicas también. Eso es clave. No todo se debe. Hay pacientes que no tienen obstrucción de sus arterias coronarias. Usted la somete a un estudio geográfico y sus arterias coronarias están totalmente permeables. Y son otros los mecanismos que operan. Por ejemplo, hay un patrón de angina muy característico que se ve sobre todo en mujeres con determinada edad, o un patrón en la noche, nocturno, que aparece en condiciones de reposo, que es un tipo de angina que se llama angina variante. Y este patrón anginoso aparece sobre todo por otro fenómeno que no es el depósito de placa de grasa a nivel de las arterias coronarias. Tiene que ver básicamente con una estenosis, con un estrechamiento, con una constricción de los vasos sanguíneos. Igual hay compromiso de flujo sanguíneo coronario, pero no se debe a una interrupción porque existen ateromas. Eso es como que se contrae. Es que se contrae por determinadas circunstancias, en grupo de incluso enfermedades que aparecen en adultos más jóvenes y que por este mecanismo básicamente pueden producirlo. Hay otras circunstancias de causa no médicas, exógenas, que pueden favorecer básicamente este fenómeno de constricción o espasmo coronario. Y existen otras causas menos frecuentes que pudieran ser congénitas, se nace con ellas, o pudieran ser adquiridas, que son menos frecuentes y que también básicamente en el orden causal pueden predisponer a la aparición de estas manifestaciones. Ya. Entonces, la angina de pecho está relacionada con otras enfermedades o se puede confundir con otras enfermedades. La angina de pecho está relacionada con otras enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial. Cuando un paciente muestra descontrol de su cifra de tensión arterial, la posibilidad de que se incremente básicamente la dificultad en el paso de la sangre a través del árbol vascular coronario es mayor. Ya. Eso se llama resistencia periférica. De tal manera que el control de las cifras tensionales es un elemento importante, porque cuando aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, se dificulta más el paso de la circulación coronaria y el individuo tiene manifestaciones de angina. Ya. Hay otras enfermedades, por ejemplo, de las válvulas cardíacas, como puede ser la estenosis o el estrechamiento de la válvula aórtica, la insuficiencia aórtica, enfermedades primarias del músculo cardíaco que limitan el llenado del corazón y su vaciamiento durante el periodo del ciclo cardíaco, que también tienen dentro del espectro clínico la aparición de este cuadro doloroso de angina de pecho. Ya. Entonces el tratamiento es complejo, porque depende de lo que esté pasando en todo ese circuito tan complejo que es el corazón, que avisó la angina de pecho, pero hay que averiguar primero, luego, qué cosa es y cómo tratar. Lo primero es diagnosticar, porque no todo lo que duele en el pecho es angina de pecho. Ya. Claro, cuando la persona tiene la manifestación, por una cuestión de mecanismo de defensa, de autopreservación y demás, lo primero que piensa es en el corazón. Pero hay múltiples causas extracardíacas, sobre todo en la mujer, que no responde directamente al corazón y que puede producir dolor en el pecho y que no es angina de pecho. Ya cuando está hecho el diagnóstico, esté conformado el diagnóstico, a través de criterios clínicos que hemos estado hablando acá, diferentes investigaciones en el orden, y básicamente tenemos un diagnóstico, corresponde tratar al individuo. El individuo hay que analizarlo en su contexto. Hay que analizar la edad, el sexo, la ocupación, sus condiciones socioeconómicas, que son vitales. Hay que revisar cuestiones muy esenciales como puede ser la dieta del individuo, restricción de sal en la dieta, no ingerir grasa saturada, sustituir todo lo que sea grasa animal por aceite vegetal, ordenar las comidas. ¿Qué número de comida debe hacer el individuo diariamente? 6 comidas.
O sea, se trata de comida frecuente, pero en pequeñas cantidades. Habíamos hablado ahorita que las comidas copiosas era un factor desencadenante de la angina de pecho. Los deshorarios, las ayunas prolongadas, etcétera. La actividad física. Este individuo que se mantiene inactivo, que está sobrepeso, que está obeso, que no tiene un régimen de actividad física, este individuo lleva un régimen de rehabilitación cardiovascular. Hay que entrenarlo. Tiene que tener un régimen de actividad física semanal, caminar al menos 150 minutos. Claro, esto dosificado con un plan de entrenamiento por un terapeuta, por un especialista adecuado. Estas son algunas medidas. Hay que abandonar hábitos como el hábito tabáquico. Hay que regular el consumo de alcohol. Las enfermedades crónicas que acompañan al individuo, porque el individuo no solamente tiene angina, el individuo que tiene angina muchas veces es hipertenso. Hay que tener control de la presión arterial. El individuo es diabético, tiene que tener compensación de su enfermedad metabólica. Hay que tratar los factores de riesgo asociados. Muchas veces la elevación de los niveles de colesterol, triglicéridos, LDL colesterol, ácido úrico. Hay una cuestión metabólica. O sea, hay que analizar al individuo en su contexto de forma integral. Ahora hay tratamientos, ya específicamente para la cuestión anginosa, que pasan por las opciones de tratamiento médico o tratamiento conservador, una vez que haya sido estratificado el riesgo que tiene ese individuo para tener, por ejemplo, un episodio cardiovascular mayor, como puede ser un infarto o una muerte súbita. Y hay medicamentos, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, como es el caso de la aspirina. Se recomienda consumo de aspirina, una dosis, 81 miligramos diarios. Uso otros antiagregantes plaquetarios, como puede ser el clopidogrel y otros fármacos. Y hay medicamentos específicos, por ejemplo, para el alivio del dolor. Eso que resulta tan desagradable, tan desesperante, que genera sensación de muerte en el individuo, se puede resolver básicamente yugular ese episodio con algunos medicamentos, como es el caso de la nitroglicerina, que se pone sublingual debajo de la lengua cuando está el episodio de dolor, y logra por mecanismo de dilatación vascular, sobre todo venosa y arterial, suprimir en este caso lo que es la ansiedad, el dolor, las manifestaciones. Hay otros vasodilatadores de acción prolongada, como puede ser el dinitrato isosorbide, muy comúnmente usado por la población, ya de acción un poco más larga, que te permite cubrir el espectro de las 24 horas y sobre todo prevenir los episodios de angina. Otros fármacos comúnmente utilizados que ayudan a disminuir el trabajo, la demanda del corazón, son los llamados bloqueadores o beta bloqueadores, como es el caso del atenolol, el carvedilol. Correcto, o sea, un grupo de fármacos que se pueden utilizar en este contexto. Y hay opciones cuando el tratamiento médico ha fracasado o el pronóstico del paciente no es favorable, otras opciones como es el intervencionismo coronario percutáneo, básicamente el abordaje angiográfico de las arterias coronarias y tratar de dilatar estas lesiones, o lamentablemente, bueno, lo que es la cirugía de revascularización, que es el elemento final, básicamente, que es la cirugía de las coronarias en el paciente que tiene una enfermedad, sobre todo enfermedad de tronco, una enfermedad de varias arterias coronarias. Gracias, doctor. Tiene varios elementos, estos dos últimos, sobre todo, ¿cómo se llama el angio? Intervencionismo coronario percutáneo. Para esta se sirve incluso hasta un documento. Sí, todo con consentimiento informado. Un consentimiento porque, bueno, son invasivas, pero tienen un alto por ciento, doctor, de que salgan bien. Claro, seguro. Tienen un alto por ciento igual que la cirugía. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Espero su llamada, pero hoy voy a la sección del día. Sociedad y sexología. Qué placer recibir a nuestra querida amiga periodista interesada en estos temas de sexualidad desde hace mucho tiempo, Mileida Menéndez. Gracias, Mileida. Siempre estoy, bueno, pues agradecida del esfuerzo que haces físicamente, incluso para poder llegar a nuestra revista de la distancia a la que estás. Pero estabas muy interesada, a pocos días de comenzar el curso escolar, de hablar un tema de sexualidad y enseñanza. Sí, porque muchas veces se discute de si es importante o no el tema de la educación sexual en las escuelas.
Y para eso, primero, significa un sistema completo de enseñanza que lleva leyes, que lleva un conocimiento, una ciencia detrás, que lleva políticas, que lleva programas, y nosotros contamos con todo eso en el país. Pero también lleva una realización, una posibilidad de aceptación y de que fluya ese trabajo, y en eso sí hay una resistencia a nivel de sociedad. Y no nos damos cuenta de que el hecho de que una escuela no tenga un programa de educación sexual no significa que no se haga educación sexual, porque hay un currículo oculto, porque es como se le llama en pedagogía, y es lo que están enseñando los docentes o todo el personal, de hecho, o los propios estudiantes, y mientras más edad tienen, entonces con más razón se nota más, en el que las personas, sobre todo los cubanos que somos tan extrovertidos, pues estamos dando ejemplo de nuestra sexualidad y estamos dando de algunas pautas, algunas maneras de educar y de que las personas, o sea, la educación no significa que porque tú no enseñes, alguien no aprenda. Los muchachos están aprendiendo todo el tiempo y están aprendiendo de esos adultos con los que pasan mucho tiempo, o de los otros muchachos, o de cómo tratan las personas a estos otros muchachos, por ejemplo, que son diferentes en su físico, en su apariencia, o en su proyección de género, o en cualquier diversidad de la que hablaba hace un rato Eva. O sea, siempre estamos aprendiendo de sexualidad, porque además siempre insistimos, la sexualidad de una manera holística, cuando tú la miras, no es solo el erotismo, que es del que por supuesto no debe empezar a hablarse en una edad temprana en una escuela, pero la identidad es importante empezar a manejarla, y es importante la autoestima, y es importante el tema de los afectos, el tema de la familia, cómo funciona la familia. En las escuelas uno se da cuenta de que están aprendiendo los muchachos en sus casas. Fui maestra y me daba cuenta de muchísimas dificultades, hasta de las propias relaciones de pareja de los padres a través de lo que expresaban los alumnos. Y eso es mejor cuando se intenciona, porque además hay una exigencia mayor cuando tú en el currículo le puedes decir al profesor: usted está dando educación sexual desde el momento en que está entrando por la puerta del aula, y si vive en el barrio, pues desde que lo están viendo en el barrio. Y eso es importante, que volvamos como sociedad a discutir esto, que lo discutimos con la aprobación de las leyes, de la Constitución, del Código de la Familia, y que entendamos la necesidad de hacerlo en el hogar, en la comunidad. Las comunidades son muy importantes, las escuelas son los centros culturales de las comunidades, y todo eso tiene que estar presente en su hacer intencional, a conciencia. Si no lo hacemos a conciencia, va a pasar de todas maneras. Gracias, Mileida. Estás muy interesada y trabajando en un proyecto con sentidos. Estamos trabajando justamente este tema de la educación sexual, llevándolo a las comunidades. Ya lo hicimos en la Isla de la Juventud y lo vamos a hacer ahora en septiembre. Vamos a estar en Baracoa. Una gran ilusión. A Baracoa hay que ir, como nos dicen ellos. Baracoa en Guantánamo. Hay que ir hasta allá. Estamos muy agradecidos, por supuesto, a los colegas allá en Baracoa que nos están apoyando, al partido, al gobierno, a todas las instituciones, la UNIA, que han estado contribuyendo, a las personas de las agencias de viajes acá en La Habana, y el transporte escolar, que muy generosamente nos va a apoyar durante todo ese día. Vamos a trabajar en comunidades, vamos a trabajar en el pre de la playa, le llaman ellos. Vamos a trabajar en espacios con hogares de ancianos, trabajando un poco la memoria afectiva, y trabajar con hogares maternos, porque la sexualidad se enseña en todos. Somos 23 voluntarios que vamos a estar en ese proyecto. Y también contamos con la colaboración, que eso nos va a abrir muchísimas más puertas. En primer lugar, de Juventud Rebelde, que es nuestra sombrilla, que está cumpliendo 60 años en octubre, y nuestra página cumplió los 25 años ya. Y también de una ONG de desarrollo catalana, Alcaria, que a través de donaciones de las municipalidades de Barcelona, en especial en este caso Santa Perpetua de Mogoda, pues nos está apoyando en que nosotros podamos ir con material diverso, con cositas que podamos trabajar la manualidad como una manera también de llegar a la sexualidad en las primeras edades. Hay muchas maneras realmente. Felicidades, muchas felicidades a ti y a los 23 voluntarios. Y este es el fruto de un trabajo de sentidos de años, más el del trabajo de ella como periodista. Ojalá puedan recoger algunas imágenes en cámara y tenerlas, o el telecentro. Lo haremos, vamos por favor, a trabajar, y vamos a estar en las redes nuestras cubriendo todo el tiempo en una red de sentidos a nuestro programa. Gracias, Mileida. Muchísimas gracias, y ya, los minutos finales voy con Leiber y sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy.
Con poco tiempo, ya casi en los finales, pero por supuesto hay oportunidad para saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. Quiero felicitar, Raquel, a un buen amigo, Jorge Raúl Campos Díaz, un fiel amigo, colaborador de la revista, que ayer estuvo de cumpleaños. Felicidades, felicidades, José Luis. Ay, no lo supimos. Bueno, pues desde ahora lo estamos felicitando. Bueno, no importa que fuera ayer, el deseo de que haya pasado un día maravilloso como merece. Y tengo varias preguntas. Silvia Santana, desde el Mariel, se comunicaba vía telefónica para preguntarnos. Dice que en estos momentos tiene falta de aire y dolor en el centro del pecho. Es diabética, hipertensa y le gustaría saber si lo que tiene es una angina de pecho y qué debe hacer, pregunta ella. Clínicamente, las manifestaciones de angina de pecho, no sé si lo mencionábamos o no, tienen una corta duración. Por principio, todo dolor precordial con estas características que tiende a prolongarse en el tiempo, más allá de los 20 minutos, demanda una atención médica de urgencia. Porque hay que descartar la posibilidad de un episodio coronario agudo. De es un hipertensa, infarto. dice, claro. Correcto. O sea, manifestaciones de dolor en el pecho de breve duración, 3 a 5 minutos, puede traducir angina. Cuando esto tiende a prolongarse en el tiempo, más allá de 20 minutos, cuando aparecen condiciones de reposo o esfuerzos físicos mínimos, cuando se acompaña a otras manifestaciones como puede ser frialdad, palidez, sudoración, sensación de muerte inminente, etcétera, demanda atención médica de urgencia. De urgencia, claro. Gracias, doctor. Felicidades para Mérida Silva Tavares, que en estos días está cumpliendo años, de sus hijos y de sus nietos. Dulce del Camilo Cienfuegos, saluda a Raquel y a José Luis Morales. Delfina González de Cienfuegos, doctor, dice que tiene un fallo sistólico severo y todos los dolores de angina de pecho se le reflejan en el lado derecho. Los doctores desconocen la razón. Le gustaría saber qué cree el doctor de esto. Cuando hay un compromiso en lo que es el vaciamiento del corazón, que es algo así como lo que expresa ya terminológicamente médico, una disfunción sistólica, hay un conflicto, sobre todo en la función de bomba del corazón, pero en el vaciamiento